Domingo 30 de agosto de 2020. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria del Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 18, en los versículos 21 al 27. Y aquí nos encontramos concretamente con Jesús, que nos desconcierta con esta respuesta que da a Pedro cuando Pedro lo interpela después que Jesús había anunciado su muerte en Jerusalén y se encontraba precisamente subiendo a Jerusalén para que se cumpliera aquel acontecimiento. Pedro como que se siente con la suficiente influencia sobre Jesús como para decirle: Dios no lo permita, esto que has anunciado, eso no debe suceder. Y es entonces cuando Jesús se da vuelta y le dice: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. En el pasado domingo Jesús había alabado a Pedro: Bienaventurado, feliz de ti, Pedro, por haber creído. Bienaventurado porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. En aquel momento era bienaventurado. En este momento es Satanás, es decir, al que se opone radicalmente al plan de salvación de Dios. Pensemos un momento. Feliz de ti, Pedro, bienaventurado, y hoy apártate de mí, Satanás. ¿Qué ha sucedido en Pedro que hay semejante contradicción? ¿Y cómo es que Jesús llama a este hombre que puede caer en tan grandes contrariedades en el plan de Dios? Veamos.
Primeramente, Pedro tiene claridad del plan de Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Concretamente, Pedro entiende, comprende y ve que aquella promesa del Padre de enviar un Mesías, un Salvador, en Jesús se ha cumplido. Ve con claridad el plan de Dios. Pero tengamos en cuenta en un segundo momento que ese mismo Pedro cae en la contrariedad con el plan de Dios, como lo es en este caso. Aquello que él no ve, por cierto, como un medio para que se realice el plan de salvación, que es la pasión y la muerte de Jesús, ello, por cierto, como que se queda en su pensamiento, se queda simplemente en su modo de comprender a Cristo. Y Jesús le dice, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Qué había acontecido? Pedro de pronto, ante la aprobación de Jesús, pensó que él podía como modificar aquello que Jesús había anunciado. Y ese quedarse desde su propia mirada lleva a contradecir el plan de Dios. Jesús le dice, ve detrás. ¿Qué está diciendo con ello? Pedro, no te fíes de ti mismo, no te fíes de tu propio conocimiento, no te fíes de la cercanía, no te fíes de en un momento mirar con claridad el plan de Dios. En otras palabras le dice, Pedro, sé humilde. Qué enseñanza más grande. Nosotros en el camino de la vida también tenemos muchas veces esta gran tentación de tener como un cierto espacio ganado en el plan de Dios, porque lo comprendo, porque estoy muy familiarizado con las cosas religiosas, porque tengo un gran conocimiento, porque tengo este carisma, porque tengo estas cualidades, porque tengo estos grandes conocimientos de los misterios de la fe. Entonces como que de pronto allí me voy afirmando y hasta tengo un cierto derecho a discutir por dónde puede pasar el plan de Dios en este tiempo y en esta hora. Y resulta ser que Jesús le dice a Pedro, como nos dice a nosotros, que el camino es tomar la cruz. Y tomar la cruz significa que no siempre lo que me parece lógico va a suceder. Así, por ejemplo, unos papás muy enamorados, casados, esperan su hijo, y su hijo viene con grandes problemas de salud. Eso no estaba en sus planes. ¿Cómo comprender y entender esto que no está en sus planes? ¿Cómo mirarlo enteramente desde la fe, desde la cruz? En segundo lugar, cargar la cruz significa que en ciertas ocasiones seremos atacados injustamente. Así contemplo, por ejemplo, muchos jóvenes que hoy se juegan en aquello que llaman pro vida
y donde son muchas veces ninguneados o callados o marginados. Cargar la cruz. Y en un tercer momento podemos encontrar un significado también del cargar la cruz, en que el plan definitivo de Dios conmigo, con cada uno de nosotros, no lo conozco o no lo conocemos. Así Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y ve al lugar que yo te indicaré. ¿Cuántas veces también nos dice a nosotros en el camino de la fe que debemos confiar en Él, salir de nosotros mismos? Esto que el Papa muchas veces insiste tanto, iglesia en salida, no una iglesia segura, bien amarrada, sino iglesia en salida. Esto significa no tener el control sobre el plan de Dios. Y esto significa morir a mis ganas de tener todo bajo control. Esta tentación es muy grande en el camino de nuestra fe, tener todo bajo control. Entonces pidámosle al Señor que verdaderamente nos ayude a mirar con claridad su plan, que nos dé la gracia de no contrariar el plan de salvación y de caminar con humildad, cargando con nuestra cruz como Jesús nos llama.